Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Pues bienvenidos, bienvenidas a su materia de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante y para tal efecto me permitiré compartirles pantalla en un breve momento. El tema que vamos a analizar el día de hoy lleva por nombre la Suprema Corte de Justicia y el control de constitucionalidad en México. Esto es importante porque venimos platicando acerca de la división de poderes que debe existir. Además de ello, pues venimos ya diciendo que parte de estos tres poderes, eh, o dentro de estos tres poderes más bien, vamos a encontrar al Poder Judicial. También ya les adelantaba en una clase anterior que precisamente máximo intérprete de este Poder Judicial, pues va a venir a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que ustedes conozcan todas las acciones que hace la Suprema Corte de Justicia, o más bien las más relevantes, todos los actos que lleva a cabo y precisamente cuáles son estas funciones y por qué tienen tanta importancia. En ese sentido, les vamos a platicar acerca de estas dinámicas y pues esperemos que sea una clase muy fructífera. Pues bienvenidos, bienvenidas a la clase de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el control de constitucionalidad. Esto, como siempre, desde una perspectiva comparada con el derecho constitucional mexicano. Para comenzar, es importante entender la historia y fundación de la Suprema Corte. Fue establecida en el año de 1824 y se estableció desde entonces como el órgano máximo jurisdiccional del país. Y a lo largo de los años, su estructura y las funciones han evolucionado significativamente. La Corte está compuesta ahora por 11 ministros, quienes son designados no solo por el presidente de la República y la aprobación del Senado, sino que además, ahora en Corte reciente, son seleccionados a través de la elección democrática, a través de la reforma judicial, pues ahora también se seleccionan después de una serie de filtros por voto popular. Es necesario que recordemos que aún de que exista esta reforma judicial, los ministros deben cumplir con ciertos requisitos de conocimiento y de edad, de experiencia y de trayectoria profesional. Las funciones de la Suprema Corte son cruciales, pues actúa como el órgano jurisdiccional supremo, administra la justicia del país y realiza el control de constitucionalidad para garantizar las leyes y actos administrativos y que estos se ajusten a un sistema de derecho que debe ir aparejado con los principios que emanan de la Constitución. Justo lo estamos viendo en pantalla esto que acabo de referir. Bien, una vez que ya tuvieron acceso a precisamente este contenido, espero que estén tomando nota por si llegan a tener alguna duda, pues precisamente se puedan guiar de estos apuntes. Vamos a hablar del siguiente punto importante que lleva por nombre las funciones jurisdiccionales que lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte ejerce varias funciones jurisdiccionales muy importantes para el sistema de justicia mexicano.
En el ámbito de la jurisdicción constitucional, resuelve casos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Controversia, pues lo vamos a entender como cuando no queda claro a qué se quiso referir el legislador y si cualquiera de las cuestiones legislativas tienen alguna ambigüedad o laguna legal, tendrá que resolverse a través de la controversia. Caso contrario, la acción de inconstitucionalidad, como su nombre bien lo indica, pues habla de algo que no se encuentra en la Constitución. Es inconstitucional, quiere decir que se está interpretando de una forma errónea porque ese precepto no se encuentra en una base legal. Todas estas dos cuestiones van a permitir intervenir en conflictos sobre la validez de leyes o actos administrativos que se encuentran frente a la Constitución. En la jurisdicción penal vamos a encontrar casos de competencia originaria, por ejemplo, como es el caso del juicio político contra los altos funcionarios y la revisión de sentencias en casos específicos. En otra materia podemos hablar, por ejemplo, de que en la jurisdicción civil y mercantil actuará como última instancia para resolver conflictos de competencia entre tribunales inferiores, asegurando así la uniformidad en la aplicación de la norma. Vamos a continuar con el siguiente subtema. El siguiente subtema lleva por nombre el control de constitucionalidad en México. Vamos a buscar que en este tema hablemos de cómo garantiza la supremacía la Constitución desde su texto, del control concentrado y el control difuso, y de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y cómo funciona la revisión de sentencia. El control de constitucionalidad es fundamental para asegurar que todas las leyes y actos administrativos se alineen con los principios establecidos en la Constitución. Este control puede ser difuso o puede ser concentrado. Cuando hablamos de control difuso, decimos que cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias está obligado a ver que ninguna ley sea aplicada contraria a la Constitución, es decir, inaplicar la norma cuando ésta sea contraria a la Constitución. Podemos decir entonces que el control difuso permite que cualquier juez en cualquier instancia declare la inconstitucionalidad de una norma en el caso concreto y en consecuencia la inaplique. En contraste, cuando hablamos de un control concentrado, decimos que este está reservado a un órgano especializado. En este caso, en el sistema mexicano, pues tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encargará de revisar la constitucionalidad de manera sistemática y general. Los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo este control incluyen acciones de inconstitucionalidad que pueden ser promovidas por diversos actores y controversias constitucionales, que éstas se generan entre la misma autoridad. Asimismo, la revisión de sentencia es para estos actos que puedan contradecir a la Constitución y que han sido emitidos por un tribunal de una jerarquía menor a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente es el tema que estamos viendo. O sea, recordemos que todos estos temas van alineados con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con los principios constitucionales.
Bien, vamos a continuar. Estamos avanzando y vamos entrando precisamente casi a la mitad de este importante tema. En un segundito, porque se me movió la pantalla. Ya hablamos de estos dos herramientas que tenemos para cuando vemos que una norma no empareja con la Constitución. Vamos a hablar en concreto de la acción de inconstitucionalidad. Para poder presentar una acción de inconstitucionalidad, se deben cumplir ciertos requisitos y procedimientos. En primer lugar, tenemos que tener una legitimación activa. Esta está reservada a actores específicos como lo puede ser un fiscal general de la República, las legislaturas locales o incluso una fracción de legisladores de nivel federal o en el ámbito federal. Los plazos para presentar la acción y las formalidades del procedimiento tienen que saber que son estrictos porque buscan asegurar la validez del proceso, y que todo se lleve a cabo de conformidad con las normas regulatorias en materia procesal. Las sentencias de inconstitucionalidad pueden tener efectos normativos de carácter general, es decir, que apliquen a una generalidad y anulen una ley impugnada. Por eso se llama de carácter general, porque al momento de anular, pues ya no aplica para nadie. Y busca también que todas las personas tengan acceso, aunque no promuevan de manera individual. Además, deben ser acatadas por todas las autoridades y todos los tribunales. Ejemplos históricos de acciones de inconstitucionalidad han marcado precedentes importantes de la interpretación de la Constitución y también de la protección de los derechos fundamentales. Por otro lado, vamos a encontrar las controversias constitucionales, ya las veremos en un momento. Bien, ya les adelantaba hace un momento acerca de cuál es el siguiente subtema y es precisamente la controversia constitucional, esta siguiente herramienta que vamos a analizar. La controversia constitucional, o las controversias constitucionales, son estos procedimientos mediante los cuales se van a resolver conflictos entre autoridades, sobre todo sobre la competencia y la legalidad de actos administrativos. Este procedimiento puede ser iniciado por actores como la federación, los estados o incluso los municipios y tiene como objeto resolver disputas sobre la distribución de competencias. El procedimiento para una controversia constitucional implicará entonces la presentación de la controversia entre la Suprema Corte de Justicia, quien deberá decidir sobre la legalidad y constitucionalidad del acto en cuestión. Algunos casos notables de controversias han influido significativamente en el tema de delimitación de competencias entre los distintos niveles de gobierno y en la interpretación de la Constitución.
Ok, muy bien. Vamos a hablar acerca ahora del siguiente punto. El siguiente punto a analizar el día de hoy, ya casi cerrando la clase y este tema tan interesante, es la revisión de sentencias como esta facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La revisión de sentencias es un mecanismo por el cual la Suprema Corte va a examinar y además puede modificar o anular sentencias de tribunales inferiores que se consideren contrarias a la Constitución. Este procedimiento garantizará que las decisiones judiciales estén alineadas con los principios constitucionales. Los efectos de la revisión van a incluir la posibilidad de establecer un precedente y de orientar la interpretación de la ley en casos futuros. Así es que conforme estos procesos suceden, pues sentencias revisadas han tenido un impacto en la jurisprudencia, influyendo en la forma en que se aplican los derechos y se resuelven conflictos en el sistema judicial. Para aterrizar esta idea, pues es necesario eh, delimitar o resumir que precisamente la Suprema Corte, al ser el máximo intérprete de la norma jurídica, cuando haya estas ambigüedades, se va a encargar de traer esta claridad a lo que el espíritu del legislador quiso establecer al momento de legislar la norma, ya sea en ese momento, a futuro, con una proyección futurista estableciendo precisamente cuál era el camino encauzado, o si con el paso del tiempo esa figura tiene que adaptarse a una circunstancia en específico. Por eso es importante que la Suprema Corte interprete para que al no haber ambigüedad, pues haya una exacta aplicación de la norma. Bien, continuemos ahora con el subtema número, déjenme ver, 7. Y vamos a hablar acerca de este rol que tiene la Suprema Corte como garante o protectora de los derechos fundamentales. Ya hablábamos en alguna clase acerca de que los derechos fundamentales son los conocidos como derechos humanos, y aquellos son los mismos que tenemos por el simple hecho de existir, aquellos que el Estado tiene que garantizar como un mínimo vital. Sobre esto, la Suprema Corte va a desempeñar un rol crucial en la protección de derechos fundamentales, pues busca que, garantizando las leyes y actos administrativos, se puedan respetar estos derechos consagrados en la Carta Magna. La Corte va a utilizar tanto la jurisprudencia como los precedentes para establecer normas y principios que protejan de una forma amplia y sistemática estos derechos. ¿A través de qué? Pues de las decisiones que se vayan realizando en estas sesiones de la Corte. La Corte ha influido en la interpretación y además en la aplicación de derechos fundamentales en México. Sin embargo, es importante establecer que pues, se ha enfrentado desafíos y además críticas. Por ejemplo, la percepción por falta de independencia en un corte moderno o la presión política que puede afectar la capacidad para proteger de manera efectiva.
Ok, de todo lo visto, a ver, un segundito, vamos a hablar acerca de las conclusiones. Pues miren, para concluir, pues ya examinamos qué papel tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuál es su función en el control de constitucionalidad dentro del país. Asimismo, vimos que la Corte no solo actúa como un órgano jurisdiccional superior, sino que también juega un papel fundamental en la protección de la Constitución y de los derechos fundamentales. La importancia en este sistema jurídico, entonces, pues va a ser innegable, puesto que asegura la supremacía constitucional y el respeto irrestricto por el Estado democrático y de derecho. Sin embargo, recordemos que la Corte enfrenta diversos desafíos y encuentra además una posición clave para enfrentar futuros cambios y reformas dentro del país. Es por eso importante que ustedes como estudiantes de derecho y futuros profesionistas se mantengan informados e informadas sobre estas dinámicas. Es esencial incluso para entender la evolución del sistema constitucional y sobre todo judicial en nuestro estado mexicano. Con eso concluiríamos la clase del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo por su atención, por su paciencia y además quedo a sus órdenes para cualquier duda que vayan teniendo a través de la plataforma. Recordemos que van a encontrar el botón de Contacta a tu tutor, el cual estoy monitoreando de manera constante para poder tener acceso a todas las dudas que puedan surgir relativas a la materia. Estudien, aplíquense y por eso es que trato de dejarles mucho tiempo o el tiempo suficiente en pantalla cada diapositiva para que puedan tomar captura y que puedan tomar apuntes y prepararse para sus próximas evaluaciones. Estén al pendiente de trabajos en plataforma, cualquier duda o cosa, estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos la semana entrante.